still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find out. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Cuando jugué Silent Hill Shattered Memories, lo primero que vi fue este cartel para nada pretencioso, donde aseguraba que el juego jugaría conmigo tanto como yo con él. Y aunque el juego cambiaba mucho en función de mis decisiones, no sentí que estuviera jugando conmigo, aunque no deja de ser un videojuego genial e increíblemente profundo. Tuve que esperar varios años hasta sentir que un videojuego realmente estaba manipulándome, tal como prometía ese cartel, y ese videojuego fue The Stanley Parable. The Stanley Parable es una cosa. Es difícil de explicar. Lo mismo podrías amarlo con toda tu alma u odiarlo con toda tu alma, pero es seguro que no te va a dejar indiferente. En este video intentaré analizar su humor y recomendarlo, al tiempo que intento ordenar mi cabeza y comprender qué siento tras jugarlo, porque realmente es un juego que te puede llegar muy hondo, aunque no sepas dónde. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Antes que nada, no tenés ninguna obligación de jugar de Stanley Parable. Jugá o no juegues a lo que vos quieras. Es tu decisión, ¿o no? ¿Realmente elegimos lo que hacemos? Ahora mismo, ¿estás viendo YouTube porque querías hacerlo o porque abriste la aplicación sin pensarlo? ¿De verdad somos libres? Esta duda es la premisa de The Stanley Parable. Cuenta la historia de un oficinista llamado Stanley que intenta averiguar por qué sus compañeros de oficina desaparecieron. Hay un narrador en off que habla todo el tiempo y comenta todo lo que hacemos, pero lo importante es que podemos desobedecer al narrador. Nosotros elegimos si obedecerlo o no, y esto va creando distintos finales posibles. Y además el narrador interactúa con nosotros, rompiendo todo el tiempo la cuarta pared. Y el juego es eso, el jugador tomando decisiones, escuchando al narrador, intentando descubrir todos los finales posibles, tratando de tomar una decisión que no haya sido planeada por el juego. Pero la genialidad de The Stanley Parable radica en la inversión de roles, esta característica que ya mencionamos, el juego es quien juega con el jugador. El juego te manipula, te engaña, te boludea, si venís con la guardia baja hasta podés sentir que de verdad te está humillando. Entonces, ¿por qué jugarlo? Primero porque es muy corto, cada partida dura un promedio de 10 minutos. Segundo porque está muy barato, al menos en Steam. Tercero porque podés jugarlo casi en cualquier lado. Cuarto por su humor, que ya hablaremos en detalle del mismo. Y quinto por la cantidad de temas, conceptos y dilemas filosóficos que aborda. The Stanley Parable es una crítica a la industria de los videojuegos. Es un ejercicio de introspección psicológica. Es una reflexión sobre la alienación posmoderna. Es un videojuego determinista, pero al mismo tiempo existencialista. Parece como si lo hubiera programado Jean-Paul Sartre. The Stanley Parable es todo eso y más, pero en este video no podría profundizar todos esos temas, en parte porque ya otros lo analizaron por mí. Solo vamos a enfocarnos en su humor y ahí sí tenemos mucho para decir. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. En un video sobre el tema, Joseju reflexiona sobre lo difícil que es crear una comedia que esté integrada a la jugabilidad, ya que un programador no puede controlar lo que el jugador hace. Por eso muchos juegos incluyen sus chistes en las cinemáticas, porque el resto escapa a su control y el chiste podría no ser visto. Pero entonces lo cómico no es el videojuego, sino esa película que viene dentro de él. Además, la comedia puede ser creada por el jugador en cualquier momento del gameplay. Probablemente las mayores risas que tuviste en un videojuego fueron provocadas por acciones que los programadores no podían prever. Con esa idea, hasta el juego más serio puede volverse un carnaval. Pero entonces, ¿cómo crear un juego esencialmente cómico cuyas mecánicas generen comedia por sí mismas? Acá es donde entra The Stanley Parable. Todas sus mecánicas tienen 3 objetivos: maltratar al jugador, hacerlo reflexionar y hacerlo reír.
El humor de The Stanley Parable podría no ser para vos. He visto a personas quejándose de que el narrador a la larga se hace insoportable o que algunos chistes se estiran demasiado, críticas de las que estoy parcialmente de acuerdo, pero el humor de este juego no deja de parecerme genial. Es que las rupturas de la cuarta pared son mi debilidad. Y The Stanley Parable no solo rompe la cuarta pared, sino que la destroza, la hace pedazos y vuelve a reconstruirla solo para poder destrozarla con más fuerza. En este aspecto solo puedo compararlo con Undertale. El narrador todo el tiempo sabe que esto es un videojuego y que Stanley es una cáscara vacía controlada por el jugador, y por eso le habla a ambos por igual. Pero la ruptura de la cuarta pared no se queda solo en las frases del narrador. La meta-referencia va más allá en la versión Ultra Deluxe, ya que habla del juego original y puede responder a la recepción que tuvo el mismo. Y el juego aprovecha para responder en forma de museos o exhibiciones que el jugador puede recorrer. Así tenemos la exhibición del contenido nuevo, la de los comentarios de la crítica o la exhibición de la secuela. El juego plantea un The Stanley Parable 2 que obviamente es falso, pero lo aprovecha para hacer una crítica hilarante a la industria de los videojuegos. La cuarta pared no existe, porque vos sos el contenido del juego. La experiencia de juego puede ser muy distinta según cada persona, porque el juego juega con lo que vos traes por dentro. The Stanley Parable es prácticamente un simulador de sentirte un personaje de videojuego en su forma más cruda. Sos alguien insignificante e impotente, manipulado por un desconocido que no piensa en vos para nada. Pero volvamos al humor. Ya hablamos del museo de Stanley Parable 2. Dentro del mismo desbloqueamos una de las mejores novedades de The Stanley Parable Ultra Deluxe, el balde. Y una vez que lo obtenemos, el nivel de absurdo se dispara hasta el infinito. Pero, ¿cómo explicar la grandiosidad y la infinita sabiduría del balde? ¿Viste One Piece? Ojalá hayas respondido que sí, o mi ejemplo no servirá. ¿Te acordás del chiste recurrente del afro en la pelea contra Foxy? Pues el balde es ese mismo chiste, pero multiplicado por 1000. El juego le agrega al balde una multitud de cualidades absurdas, lo hace partícipe de la historia, le da un desarrollo como personaje. Y aunque todo es parte de una broma, para cuando lleves un par de finales con el balde, ya la broma se habrá hecho realidad y te encariñarás con él. Más aún cuando es lo más parecido a otra persona que te encontrarás durante el gameplay. Porque además el juego te incentiva a llevar el balde. Si lo llevas equipado, el final que elijas será distinto y mucho más delirante. Entonces, si sumamos las constantes rupturas de la cuarta pared y el balde como elemento absurdo, tenemos una historia que es imposible tomar en serio. Y debe ser así porque The Stanley Parable es una parodia. Parodia que además puede leerse desde distintos planos. Primero que nada, parodia a los videojuegos, especialmente a los más lineales, aquellos que restringen al jugador y aparentan darle varias opciones cuando en realidad ya todo está previsto. En segundo lugar, parodia a la industria de los videojuegos, las grandes compañías, el consumo masivo, la oferta y la demanda. El juego reflexiona sobre la obsesión por el contenido, sobre el concepto de obra maestra en los videojuegos, sobre el videojuego como producto de consumo, entre otras cosas. Pero si vamos más allá, hay una tercera lectura, la parodia del jugador. Si estás jugando The Stanley Parable, estás frente a una pantalla, tal vez frente a una computadora, igual que Stanley. Hasta sería genial que trabajes en una oficina y estés jugando en el trabajo, porque así sería mucho más evidente la parodia. The Stanley Parable repite dentro del juego la vida del jugador, en un bucle infinito que se ve venir desde el menú de inicio y que me recuerda al poema Ajedrez de Borges. Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios, detrás de Dios, la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. Pero si el juego repite tu vida, está suponiendo que tu vida es por lo menos un poco rutinaria y aburrida, porque la vida de Stanley es vacía, sin sentido. Su trabajo consiste en sentarse frente a una computadora y esperar las órdenes que solo le indican qué botón apretar. No hay tareas complejas o realizadoras, solo aprieta los botones que le ordenan como una máquina. Es un trabajo deshumanizante y ridículo. Stanley ni siquiera es importante en su labor. La oficina hasta sería más eficiente si la máquina tecleara por sí misma en vez de darle la orden a un humano. Stanley es un engranaje insignificante en una maquinaria que no lo necesita. Y acá es donde más podés sentirte humillado, porque si el juego te compara con Stanley, está diciendo que tu vida es una farsa gris e intrascendente. Igual que él, tu vida es controlada por otros y la poca libertad que tenés o crees tener no te sirve para cambiar nada.
Tu único consuelo es encontrar la felicidad en esa vida rutinaria. Pero no nos pongamos dramáticos. Eso es lo que el juego dice sobre Stanley, y al igualarte con él, supone que te pasa lo mismo. Por eso el juego juega con lo que llevas dentro. Si no crees tener ningún parecido con el protagonista y sentís que tu vida es plena y feliz, probablemente el juego no te afecte. Pero si tenés alguna duda sobre el rumbo que lleva tu vida, The Stanley Parable puede darte un golpe muy bajo. Aunque quizás estoy llevando un poco lejos una interpretación que depende mucho de cada jugador. Tampoco es que The Stanley Parable me haya llevado a un cuadro depresivo, pero sí me dejó pensando en algunos momentos, y no creo que haya sido solo una reacción mía, sino que el juego busca ese efecto adrede a través de la parodia y la identificación entre jugador y protagonista. Ahora bien, estamos olvidando que The Stanley Parable es un videojuego, y su propuesta solo es eficaz porque aprovecha al máximo los recursos de este género, porque todo está pensado con una intención. La mayoría de los botones son inútiles a propósito para hacerte sentir más impotente. Ni siquiera podés saltar, que para un gamer es algo tan básico como no bañarse. El juego aprovecha hasta el sistema de logros. Hay diálogos exclusivos si intentás desbloquear algunos trofeos. Otros logros solo se obtienen de maneras ridículas y hasta degradantes. Por ejemplo, hay un trofeo que solo podés conseguirlo si jugás durante todo un martes, 24 horas de corrido con el juego abierto. Por no hablar del trofeo Ve a pisar césped, que te obliga a no abrir la aplicación durante 10 años. No te hagas eso, solo cambia la fecha de tu PC. Es como si el juego odiara al jugador y se asegurara de maltratarlo todo lo posible hasta en la menor mecánica. Es algo que ocurre incluso en la demo, que todo el tiempo te promete mostrarte cómo será el juego terminado, y cuando finalmente parece que te lo mostrará, la demo termina. Ahora volvamos a la duda que planteó Joseju. ¿Cómo crear una comedia integrada a las mecánicas de un videojuego? Una respuesta posible es la de The Stanley Parable, replantearse cada mecánica de juego y volverla parte de la propuesta humorística. Tomar incluso los paratextos del juego, como el menú de configuración o los trofeos, para convertirlos en una broma que encaja con el tono de la obra. En fin, The Stanley Parable es una experiencia única que merece ser probada tanto si te gustan los videojuegos como si no. Cada mecánica del juego busca crear un chiste, y si su humor no te atrae, tal vez te atrapen los dilemas filosóficos que plantea. Este es el primer video del canal dedicado a un videojuego, y de ser por mí sería el primero de muchos, pero no depende solo de mí. Si querés que analice otros juegos, sea desde el humor o desde otro aspecto, podés decírmelo en los comentarios. Y como siempre, terminamos con autopublicidad descarada. Dejo a tu disposición el Instagram del canal y el blog de poesías y cuentos, donde, solo por joder, hice un poema inspirado en The Stanley Parable. Y eso es todo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos.